Paz a vosotros, hermanos. Bienvenidos a este podcast que hemos titulado Sin dudas en el paraíso. Es un programa pensado más que nada en despejar algunas dudas que son muy comunes, principalmente en el terreno cristiano. La única intención es pues tratar de hacerle ver a la gente ciertas cosas que están bastante en contra de lo que es la verdad de Dios. Entonces, esa es la finalidad de nuestro programa y esperamos pues que les sea de bendición a todos aquellos que quieran escucharnos. En esta ocasión tenemos de invitado al hermano Miguel Sandoval. Quien les habla es el hermano Marco Martínez. Y esta plática pues me parece mejor que el hermano Miguel presente de lo que vamos a hablar en esta tarde. Buenas tardes, hermano, bienvenido. Sí, un saludo de paz a todos los que nos escuchen a través de esta plática. Pues es importante, como decía mi hermano ahorita, conocer las cosas que pues muchas veces nos son contrarias a lo que buscamos para agradar a Dios, ¿verdad? Decía el hermano ahorita, tenemos una plática que hemos titulado Traducciones y revisiones de la Biblia. Amén. ¿Sí? Pues hay tantas cosas importantes que hablar acerca de este tema, ¿verdad? Cómo ha repercutido en el cristianismo todo esto, ¿verdad? Sí, es importante que lo veamos, ¿verdad? Pues siendo objetivos principalmente y no tratando de no ser parciales, vamos a ser imparciales, ¿verdad? Okay. A pesar de que formamos parte de una organización, el propósito de la plática no es tratar de demeritar, ¿no? Claro que lo que otros creen, lo que otros entienden. No, es simplemente una plática para tratar de despejar ciertas dudas y por qué no, ¿verdad? Saber que aún dentro de lo que hemos entendido hay cosas que no quedan claras todavía, ¿verdad? Muchas. Sí. Vamos a ir viendo un poquito, ¿verdad? Con algunos ejemplos. No sé si quieras comentar algo. Sí, hermano. Ese tema creo yo es bastante interesante. Creo que sí son demasiadas las revisiones que hoy tenemos en este tiempo. Creo que también son muchos los cambios que ha habido a través de cada revisión que se hace. Creo yo que quizás no es mala la intención de querer hacer esos cambios o ajustes, pero considero que en muchas ocasiones se le cambia el sentido al mensaje. En ocasiones las palabras distan mucho de la original y pues si partiéramos de la primera Biblia a la actual, ¿cuántos cambios pudiéramos encontrar? Y mencionar algo importante, una traducción y una revisión son cosas diferentes, ¿De acuerdo? Una traducción es la que pasa de un idioma a otro. Okay. Y una revisión es cuando ya tienes un trabajo y le das una checada y sacas ciertos detalles según consideres tú, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a ver, porque han pasado tantas cosas a lo largo de los años y hay que mencionar una cosa que es muy importante, ¿no? Porque ya que hablamos de cosas espirituales, porque esta es la realidad, saber que la misma escritura nos ha dicho que pues el enemigo juega un papel también trascendental. Sí, cómo no, ¿verdad? De hecho diría yo que pues muchas de las cosas que hoy están presentes en la distorsión que ha tenido la palabra de Dios, el enemigo ha tenido una intervención que le ha dado a él mucho resultado. Sí, estaba escrito, ¿no?
estaba escrito. Por ejemplo, el libro de Daniel, en el capítulo 7, cuando Daniel veía aquellas visiones de aquellas bestias, ¿no? De acuerdo. Veía él tenía él la inquietud de conocer esa cuarta bestia que él veía diferente a las otras. Y había una cosa ahí que podríamos resaltar cuando dice que iba a cambiar la ley, ¿verdad? Iba a cambiar los tiempos. Entonces, son profecías que se han venido cumpliendo y el hombre pues no se ha dado cuenta en qué momento ha venido él a intervenir y a cambiar las cosas, ¿verdad? Ahorita lo que nos queda a nosotros es ser conscientes que toda interpretación que se pueda dar de la Escritura es exclusiva del Espíritu. Amén. Nosotros como seres humanos imperfectos y pues llenos de cosas a veces que son obstáculos para que nosotros podamos determinar una interpretación, son las que no permiten eso, ¿verdad? Dios exclusivamente le dio esa labor al Espíritu, es Él el que interpreta, pero hay que ver también, es importante saber cuándo es intervención del Espíritu de Dios, porque el apóstol Pablo decía, no es que haya otro evangelio, el evangelio es el mismo, hermano. Mira, hoy nosotros podríamos ver que hay mucha predicación, hay muchos lugares donde se predica, y sin duda alguno, a veces, mira, no entendemos porque decimos, son muchas las religiones. No, es una religión, es el cristianismo, es una sola religión. Hay muchas ramas. De ahí hay muchas ramas, y eso ha surgido por causa precisamente de la Escritura, o sea, porque unos utilizamos una versión, otros utilizan otra, y cada quien va utilizando lo que se adecua más a su forma de creer, ¿no? O sea, no es que vayamos a hablar mal de nadie, no, vamos a hablar de lo que está haciendo la Escritura en nuestros días, ¿no? Okay. Y eso que nombra es bastante especial, porque es cierto, el enemigo es un personaje que nunca ha dejado de trabajar y nunca va a dejar de trabajar. Sabe bastante bien hacer su trabajo, decía, y es cierto que quizás esa sea la causa por la que él haya obtenido tan buen resultado. Pero también creo yo que en muchas ocasiones el ser humano se ha conformado, ¿no? A decir, no, pues lo que me digan eso debe ser. Y lo que nombraba del Espíritu, esa es otra parte también muy, muy interesante, porque hoy prácticamente se piensa que toda iglesia viene o es respaldada por Dios, y eso también sería un tema a analizar, pero ya después. Pues sí, hermano, mire, hay una cosa que es importante recalcar, ¿verdad? No se culpa a nadie, hermanos. Digo, hoy la mayoría de los grupos creemos de una manera diferente y tenemos la misma escritura, aparentemente, ¿verdad? Y no se culpa a nadie. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermano. Tú eres enseñado conforme al libro que tienes. Sí, eso es verdad. Y pues partes desde ahí para crear tu forma de creer, la abrazas, la fortaleces, la firmas y difícilmente sales de ahí. Sí. Pero digo, porque es en realidad lo que el Señor nos pidió. Creer en lo que tenemos escrito. Entonces tenemos un libro y creemos de acuerdo a ese libro, sin saber que unos tenemos una revisión, otros otra. Sí. Y hay cambios.
Y hay algunos ejemplos que vamos a mencionar ahorita, Okay. que si dijéramos, bueno, los cambios que hay no afectan. Es decir, no son no son puntos de salvación, pero hay algunos que sí lo son. Sí lo son. Y ahí es donde las cosas, hermano, se agravan. Y Se ese complican. es lo delicado del tema, ¿no? Cuando por causa de una mala revisión o de una mala interpretación, puedes perder tu Salvación. salvación. Que eso sería lo más grave, ¿no? De esto. Y como decía usted, no es tanto el criticar a alguien, no esa es la finalidad de esto, pero sí hacer notorio los múltiples cambios o errores que ha sufrido la escritura a través del tiempo y que parece que nunca van a terminar porque las hacen muy continuas ahora estas revisiones y esos cambios. Y la finalidad, como dije hace rato, quizás no sea mala. Quieren que el que está leyendo que comprenda fácilmente lo que está escrito, pero muchas veces sí le quitan, como decía ahorita usted, la dirección o el sentido en el que el Señor escribió esto, porque no negamos que es inspiración divina esto. Claro. Pero tendríamos, quizás el tiempo no nos abarque para ver todos los cambios que hay, probablemente. Pero creo yo que podríamos señalar algunos que, como decía usted ahorita, tendrían parte o mucho de lo que hoy se ha cambiado y de la forma en la que hoy se creen muchas cosas. Claro. Por ejemplo, en la Biblia versión 60, que Okay. es la tradicional, ¿verdad? Que se utiliza en todas las iglesias, la versión 60. De hecho, difícilmente encuentras otras versiones. Ya la que se maneja en las librerías es esa la encuentras con facilidad. Pero si vas a conseguir una versión 1909 o una 1569, ya no las encuentras. Es muy difícil por pedidos, etcétera. Uh-huh. Entonces, la tradicional es la 60. Y hay una cosa, por poner un ejemplo, ¿no? En la versión 60 desapareció la palabra sábado. Ok. ¿Entiendes? Ok. Fue sustituido por día De reposo. Uh-huh. Y diríamos, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, es que te deja a la opción a que el enseñador pueda decir o pueda acomodar en día de reposo cualquier día de la semana. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Y si tú vas a las versiones más antiguas, todavía aparece la palabra sábado. Ok. Ahí está la palabra sábado. Entonces, el oyente está aprendiendo de acuerdo a lo que está escrito ahí. Sí. Y resulta que muchas veces el oyente nunca encontró la palabra sábado en su Biblia. Y por lo mismo nunca la tomó como Exactamente. que ser el día. Exactamente, ¿verdad? Esas es por poner un ejemplo, ¿no? Oye, hermano, una pregunta. Entonces, podríamos marcar, por ejemplo, como que de las 60 en adelante es cuando más cambios ha habido. Pues principalmente con la 60, porque no hay otra, sí hay una revisión, hay una Reina Valera 2002. Estaban también por sacar una versión de la Biblia con un lenguaje sencillo, más a nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Utilizando pues ya un lenguaje muy coloquial. Sí, de acuerdo a lo que hoy vivimos, ¿no? Okay. Con la finalidad de que las nuevas generaciones entiendan un poquito más la palabra del Señor, pero se corre mucho riesgo, porque cuando el Señor decía ni una jota ni un tilde uh-huh. será quitado, está dando a entender el Señor que tenemos que observar la más mínima palabra que pudiera ser de desinterés para nosotros es importante. Okay. Hay tantas cosas, hermano, tantas cosas. Y
no nos resta más que pedir la dirección de Dios siempre. Sí, amén. Siempre dice el apóstol Pablo, ahora vemos Como por espejo. como en espejo. No conocemos todo, Ujú. no lo conocemos, pero nos corresponde a nosotros buscar siempre lo mejor. Ok, Que el Señor dijo, conoceréis la verdad, ok. y la verdad os hará libres. Y Bueno, esa es la responsabilidad de todos los que tenemos acceso a un libro llamado Biblia, ujú. a buscar la verdad. Fíjense eso que decía, hermano, qué fácil es hoy, es cierto, el hacerte de una Biblia. Y la versión que quieras, que ocupes, pues la encuentras fácilmente. Pero ese punto que nombró acerca de lo que es las Biblias antiguas, es verdad, es muy difícil encontrar Biblias antiguas en este tiempo. Y mi duda es, y la voy a preguntar así expresamente, ¿entre más antiguo es mejor? No específicamente, Okay. no específicamente, hermano, porque la primera traducción fue la de la Vulgata, Okay. ¿verdad? Y mire, voy a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. En el capítulo, en el libro de San Lucas, Okay. en el capítulo 23, en el momento aquel cuando Cristo estaba en la cruz y Okay. tenía Los dos ladrones. a dos ladrones, ¿verdad?, Su lado. a sus costados. Ujú. Y no me voy a meter en En el suceso, en el eso, momento. solamente dice que aquel ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vinieras en tu reino. Y ahí hay una expresión de Cristo Una respuesta que él da. que marca una diferencia tan grande. Okay. Por ejemplo, dice en la 1909, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la 1909. Y de ahí la 60 y la mayoría de ellas, a excepción Posterior. de dos versiones, la Biblia de Jesús de Reina Valera del 2000, Ujú. dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Okay. Esas son dos cosas diferentes. Una te otorga la recompensa en el momento, Okay. y la otra te da a entender que la recompensa te va a esperar a ser entregada en un momento definido por Dios. Okay. Y te vas a buscar en todas las versiones y vas a encontrar casi lo mismo. ¿Cuál es el problema aquí? Que hay manuscritos en latín y en griego. Sí, de acuerdo. Y esos manuscritos eran de escritura continua. O sea, no había puntos, ¿Y cómo? no había comas, no existía todavía en esa escritura, hermano. Los signos ortográficos. Exactamente. No existía. Solamente dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin ninguna puntuación, sin ninguna diéresis, nada. Okay. Nada, no dice absolutamente nada. Cuando se empiezan a traducir, hermanos, Ujú. ahí es donde, conforme pasaron los años, para poder entender las frases de la Biblia, etcétera, los que iban traduciendo y escribiendo fueron poniendo Puntos. comas, de acuerdo a, La interpretación de ellos. sí, a su entendimiento de ellos, ¿verdad? Okay. Entonces, es difícil comprender, por ejemplo, un punto como ese. Okay. Y mire, porque hay quienes creen que el reino es en el cielo, Sí, pero hay quienes creen que el reino es en la tierra. sí, de acuerdo. Hay quienes creen que en el momento que la persona muere, inmediatamente se le entrega su galardón. pago. Pero los que creen que el reino es en la tierra, no es así. Que va a ser entregado el reino hasta que Cristo venga. Okay. Y ese versículo en específico
hace la diferencia. Okay. Hace la diferencia. Ahora, ¿cómo saber cuál es la realidad en el versículo? Bueno, si vemos un versículo anterior, lo que el ladrón aquel estaba diciendo a Cristo, le dice, acuérdate de mí cuando vinieres o cuando vengas a tu reino. Está hablando de un tiempo futuro. Posterior, un tiempo posterior, sí. Podríamos entender en el siguiente verso que Cristo le hace la promesa que en determinado momento le va a entregar ese galardón, ¿verdad? Pero digo, hermano, no hay las bases suficientes. Uno tiene que apoyarse con otras partes de la Escritura para determinar cómo es la interpretación correcta. Okay. Si el reino se entrega en el momento o el reino es posterior. Es posterior. Yo creo que el reino, de acuerdo a lo que dice ese verso, el reino es posterior. Okay. Es posterior. Pero no se nos olvide, hermano, es por causa, aquí es por causa de una coma. Okay. Cambia el sentido totalmente. Por causa de una coma. Y en este caso, ¿no? La coma solo la antepusieron o la pusieron después de una misma palabra. Exactamente. En la palabra hoy, de cierto te digo hoy, coma. O de cierto te digo, coma. Y hace una diferencia muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Verdad? Pero digo, bueno, afortunadamente existen otras bases bíblicas para confirmar un punto. ¿Verdad? Son confusiones, hermanos, que no, como digo, al momento de traducir, no de revisar, de traducir. Okay. Del griego, del latín, se traduce a otro idioma y es donde viene el criterio de la persona que está escribiendo, dónde acomodar un punto, porque pues era una responsabilidad muy grande de ellos, ¿no? Completar frases, porque era una escritura continua, o sea, no había una separación. Entonces era una responsabilidad muy grande para ellos, ¿no? Nos resta, como decía yo, pedirle a Dios que nos dé la dirección. Y como ese ejemplo hay algunos otros, ¿verdad? Sí. Que tienen que ver, como digo, con ya directamente con cosas más serias. Sí, claro. En cuanto a la salvación. Por ejemplo, hay otra cosa, hermano. Todas los grupos, hermanos, todas las iglesias, recordamos el momento de la muerte de Cristo, ¿no? Sí, cierto. Algunos se celebra la Pascua, otros es Santa Cena. Okay. Pero el momento es el mismo. El momento es el mismo. Pero difieren algo, hermanos, el tiempo. Ok, sí, de acuerdo. No todos celebran ese acontecimiento en la misma fecha. Sí, es verdad. A veces hay diferencia de días, a veces hay diferencia de semanas. ¿En qué consiste esto? Pues todos tenemos la misma palabra. ¿De acuerdo? Tenemos el mismo libro, aparentemente. Mas, sin embargo, todos al momento de hacer la celebración es en un tiempo diferente. Y dice la Escritura, hermanos, cuando se instituyó eso, por allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo, el Señor dijo a su tiempo. Hay que hacer las cosas a su tiempo y tenemos la responsabilidad nosotros, hermanos, pese al problema que tenemos con la Escritura, vamos a decirlo así, hacer la investigación que nos corresponda a todos para hacer las cosas como Dios espera que las hagamos, ¿verdad? Qué bonito sería que todos creyéramos de una misma manera. Pues tenemos un mismo libro, hermano. Es la misma palabra de Dios, pero no todos creemos igual, no todos hacemos lo mismo, no todos utilizamos el mismo tiempo, siendo que está escrito en este libro. De acuerdo. Y para mí es el problema que ha traído las revisiones de la Escritura o las traducciones de la Escritura. Por ejemplo, hablando de ese punto del tiempo,
En el libro de los Números, dice el Señor, habla del principio de los meses. Sí. ¿Sí? Y después, hermano, se habla mucho de las lunas nuevas. Sí, de acuerdo. Y en realidad lo correcto es ahí el principio de los meses. No debería estar escrito en las Biblias lunas nuevas cuando hace referencia al principio de los meses. Okay. ¿Qué problema ha traído esto? Bueno, es que para sacar ciertas fechas de las celebraciones, sí, pues utilizamos un calendario. Sí, pero una señal diferente. Okay. O se utiliza el calendario solar o el calendario lunar. Okay. Porque ahí habla de lunas nuevas. De lunas nuevas. Okay. Sí, pero es un error. Uh-huh. Porque de la traducción, no de la revisión, de la traducción, hermano, lo correcto es inicio de mes. Okay. Eso es lo correcto. Okay. Y son cosas que estamos platicando que cualquiera puede investigarlas, ¿verdad? No, esto no es interpretación particular de nosotros, no, son cosas que cualquiera puede investigar y cualquiera puede encontrar una respuesta. Basta que tengamos el interés de hacerlo. Sí. Bueno, lo que usted decía al principio de esta plática, ¿verdad? No debemos de atenernos solamente a lo que nos digan. No. Tenemos que comprobar las cosas, claro, para ver si es correcto, porque el propósito que todos tenemos es el de adorar a Dios. Claro que sí. Con verdad. Uh-huh. Yo estoy seguro que ninguno de los que adoramos a Dios pretendemos hacerlo engañados o de una forma que Dios diga. Y miren, hermano, qué tan delicado es esto, porque tenemos ejemplos en la Biblia. Uh-huh. El Señor especifica cómo se deben hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Saúl. De acuerdo. Que hizo algo indebido. Sí. Tenemos, creo que era el rey Usías también, agarró el incensario. Sí, fue y no le era permitido. Uh-huh. Y en ese momento el Señor lo llenó de lepra porque hizo algo. Quiso realizar una función que no le correspondía. Y diríamos, pues que no, es que no le correspondía. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que las cosas que Dios nos ha pedido debemos de hacerlas no de la manera que nosotros queramos o que nosotros podamos, no, de la manera que Dios espera. Quiere decir, que lo hagamos. En eso que, en base a eso que usted está diciendo, que no basta tener una buena intención. No basta tener una buena intención. De acuerdo. Mire, esto es lo más importante que tiene el ser humano. No lo sabe el ser humano, uh-huh, pero la relación con Dios es lo más importante para el ser humano. Uh-huh. Tristemente vivimos un tiempo muy difícil donde creemos que con darle gracias a Dios, con acordarnos de vez en cuando que es suficiente. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uh-huh. Y la palabra es la misma desde entonces, sí, también. Sí. El propósito es el mismo. Realmente que hoy vivimos un tiempo donde el mundo ha acaparado nuestra atención, sí, nuestro tiempo, y todo eso nos limita para con Dios. Por eso a veces simplemente hacemos como nos dicen. Sí. No queremos investigar, no queremos saber si lo que me están diciendo es verdad o no. Simplemente lo hago. Y a veces estoy satisfecho con eso. Y usted nombró algo muy cierto, hermano. Dentro del ser humano, una de las cosas que lo hacen sentirse bien es el creer que lo que está haciendo es correcto. Pero también tiene mucha razón en esa observación que hacía de tener ese cuidado de hacer las cosas en el orden que Dios las establece. Porque también es una realidad que se manejan, la mayoría de las iglesias por algo no están juntas, aunque son cristianas. Por algo ven diferente o creen algunas cosas de forma distinta
Y dice usted bien, si es una misma palabra, si es un mismo Dios, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando? Puede ser, como dice, quizás desde una mala interpretación, incluso a llegar a enseñar esto como una verdad, pero que pues tendríamos que tener cuidado, porque al final toda persona que está buscando de Dios, creo yo que la finalidad es alcanzar lo que Dios te está ofreciendo. Claro. Hay otro ejemplo en el libro de Colosenses, en el libro de los Efesios. Okay. Esta frase es muy conocida, ¿no?, entre las iglesias, el decir que Cristo murió por nosotros y clavó en la cruz todas las cosas que creemos nosotros tenían los judíos. Okay. Cristo clavó en la cruz la ley, Cristo, etcétera. Y en realidad, hermano, tenemos que ser muy cuidadosos cuando leemos esos versículos. Y hay una diferencia, hermano, en la versión 1909 Okay. y en la versión 1960. Okay. Hay una diferencia muy grande ahí. Y psicológicamente tú lo lees y psicológicamente te hace ver algo que no es la versión 60, a diferencia de la versión 1909. Okay. ¿Verdad? Porque si tienen tiempo de leerlo, los que escuchen, lean, por favor, Colosenses 2.14 y Efesios 2.14 también, en la versión 1909, y luego compárenlo con la versión 1960. En la versión 9 habla y especifica de los ritos. ¿De acuerdo? Que el Señor canceló esa cédula de los ritos que ellos hacían. Okay. Y ya es muy diferente y dice en el 2.14 de Efesios, el apóstol Pablo, era esa pared intermedia de separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Okay. Y lo especifica también en Efesios, en la 1909, que habla específicamente de los rituales. Pero si tú lees la 60, okay, ya no te lo especifica, sí, simplemente te dice que los mandamientos fueron quitados. Eso es lo que te da a entender. Okay. Entonces, hay una diferencia muy grande. Quizás el que hizo la revisión, pues él sabía que estaba hablando de lo mismo, pero cuando llega a tus manos, tú lo lees, y el que nunca ha tenido una versión 1909 en sus manos, pues va a creer como dice la versión 60, claro, que los mandamientos fueron abolidos por Cristo. Y sabe, hermano, que acaba de decir algo muy importante, y es esto que voy a nombrar. Muchos, por no decir la mayoría, se maneja por decir, ¿sabes qué? A mí nada más muéstrame que está escrito en la Biblia. Pero lo que acaba de nombrar usted es cierto, o sea, muchas veces sí está escrito, pero ¿cómo está escrito? Porque si te le cambian el sentido, como dice usted, entonces te pueden hacer creer que ciertas cosas ya no son. Y lamentable sería porque, como decía, si aquel que la transcribió conocía esto, pues quizás para él no había problema. Pero aquel que va empezando en esto y toma una revisión 60, pues va a tomar las cosas de una manera diferente. Y mucha gente se ha dado a la tarea de defender a capa y espada su doctrina. Pero qué bueno sería que primeramente nos cercioramos de que esa fuera la verdad de Dios. Porque realmente hoy es cierto, donde quiera puedes escuchar tu palabra de Dios. Hoy hay mucho material que está a tu alcance. Pero si fuéramos sinceros, a pesar de tanta predicación, el mundo cada vez está peor. Así es, sí, efectivamente, hermano, porque cada vez se ofrece pues algo más light. Sí, cada vez se ofrece algo que se acomode más a la persona. Sí. Entonces, eso nos facilita muchas veces el camino y pues decidimos ir por él. Okay. Decidimos ir por él, hermano. Lo cierto es que, decía usted,
el mundo no ha cambiado. Okay. El mundo va de mal en peor. Yes. Cada vez hay más predicación, cada vez hay más adeptos al cristianismo, cada vez hay más grupos. Son millones de personas, hermano, las que nos decimos cristianos. Sí, es verdad. Pero el mundo no ha cambiado para bien. No. El mundo ha ido de mal en peor. Quiere decir entonces que quizá las cosas no se estén haciendo correctamente. Sí, es verdad. Y no juzgo a nadie, hermano. No juzgo a nadie porque, como digo, mucho tiene que ver lo que leemos. Sí. Le dijo el Señor a aquel hombre, ¿cómo lees? Y son mensajes entre líneas que el Señor nos da, Sí. para que Tengamos ese cuidado. tengamos ese cuidado, hermano. Lo tengamos. Esto es lo que tenemos, esto es lo que ha llegado a nuestras manos y tenemos que pedir siempre la dirección de Dios, Sí. para que nos haga comprender la verdad. Sí. La primera recomendación de Cristo cuando aquellos discípulos le dijeron, ¿qué señal nos das Que tú de tu venida y del fin del mundo? Y lo primero que les dijo es, mirad, que nadie los engañe. Porque, hermano, ahorita tristemente podríamos decir, el engaño, hermano, está detrás de la puerta. Y no, ¿a quién culpamos, hermano? No. Es falta de interés de nosotros. Comodidad también. Sí, no, hermano, tenemos que estar muy conscientes. Hay veces que leemos, hermano, y no comprendemos algo, y hay que investigar. Hay que tener ese interés de decir, bueno, voy a ver qué me quiere decir aquí la Escritura. ¿Verdad? Si de momento no lo comprendes, pues hay que recurrir a otra cosa para comprender lo que está escrito. Quizás alguien diga, no, es que si te sales de la Biblia, no, de ninguna manera, nunca nos vamos a salir de lo que pero sí tenemos que apoyarnos con otras cosas para estar seguros que lo que estamos haciendo es lo correcto, hermano. Quiere decir, hermano, que hay formas con las cuales respaldar los hechos bíblicos. Claro que sí, no, definitivamente, hermano. Y mire, no se nos olvide, el enemigo también tiene poder. De acuerdo. Y el apóstol Pablo decía, con milagros mentirosos. Sí. O sea, se iba a manifestar. Y de ahí uno tiene que pensar que tienes que cerciorarte de lo que estás viendo. No porque veas algo que para ti es algo superior a nosotros, o sea, una manifestación, no creas a la primera. No creas a la primera, porque el enemigo está utilizando pues esta forma, aprovechando la forma en la que el hombre creó hoy en día para engañar. Sí. Entonces, tenemos estas Biblias, estas revisiones, hermanos, pero no se conforme a ello. Okay. No se conforme a ello, porque las cosas han cambiado, hermano, y van a salir nuevas revisiones, Sí, que van a quitar ¿cómo podría decir, hermano? El verdadero mensaje de lo que está escrito en el libro que Dios dejó, ¿verdad? Para todos los seres humanos. Claro. ¿Verdad? Para claro, todos los seres humanos. Ok, hermano. Bueno, pues realmente es un tema bastante interesante. Creo que tiempo nos faltaría, hermano, Sí, claro. para poder hablar de todos estos cambios y daños, porque realmente ha afectado también mucho esto. Pero, pues bueno, no sé hasta cuánto tiempo podamos ver todo esto, pero ¿quiere decir algo más? Pensar, hermano, esto también, no descartemos esto, porque hay organizaciones muy fuertes económicamente. Sí, de acuerdo. Y que pues imprimen sus propios libros, su propia Biblia. De acuerdo. Y tristemente, hermano, como surgió en el principio, hermano, hay datos concretos, hermanos. Por ejemplo, en las primeras traducciones
las primeras traducciones. Se quitó, por ahí del año 300 y fracción, se quitó los versículos donde habla de los hermanos del Señor. Oh, ok, de acuerdo. Y en las primeras traducciones, hermanos, que ya sabemos de dónde vienen, se puso los primos hermanos del Señor. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de fortalecer su forma de su creencia, de creer, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, se dice que el capítulo 5 de la primera de Juan, donde habla de 3 son los que dan testimonio okay. en el cielo, se dice, hermano, que esos versículos en realidad no existen. Okay. En los que originales. es un apoyo Okay. para la forma de creer particular de cierta iglesia que fue la que sacó los primeros libros que como llamamos Okay. Biblia. Okay. Entonces hay organizaciones, por ejemplo, los que no creen en la crucifixión, Sí. pues en su Biblia no vas a encontrar la palabra crucifixión, y le enseñas a los que son adeptos a esa organización con ese libro donde no habla de crucifixión, pues lo van a creer así, que no Claro. hubo crucifixión. Sí. Y no se dan la oportunidad de leer en otra parte, usar otra versión de la Biblia, por lo menos, hermano, para que surja un interés en ellos, una duda, y puedan investigar. Sí, de acuerdo. Es triste ver, hermanos, que muchas veces las organizaciones se aprovechan de la necesidad Sí. de las personas. Sí, es verdad. Digo, se respeta, pero yo sugeriría, hermano, a todos, ¿verdad? Y pues a los que nos escuchen principalmente, que tengan esa inquietud de investigar. Okay. De investigar, hermano, porque no es posible que todos tengamos una Biblia y todos adoremos a Dios de una manera diferente. Okay. Alguien tiene que estar mal. Sí. Alguien tiene que estar mal, hermano. Yo no creo ni acepto decir que no importa con que adoremos a Dios. No, porque en la misma Biblia dijimos, el Señor pide que su adoración sea conforme a lo que Él nos enseñó. Pues, ¿verdad? De acuerdo. Bien, hermano. Pues esta es la primera parte de esta línea, de este programa, este podcast que se titula Sin Dudas en el Paraíso. Y hermanos, pues esperamos que nos escuchen la próxima semana. Hemos estado pues muy contentos, esperando que les sirva esta información. Si tienen alguna duda, comentario, pueden hacerlo en las mismas redes para aclarar cualquier duda. Incluso si quieren escuchar algún tema en específico, con toda confianza pueden, hermano, nombrar. Aclarar que no queremos demeritar el trabajo de nadie, No. Ni mucho menos. Solamente existe la inquietud en nosotros, ¿verdad? De que conozcamos las cosas verdaderamente. Inclusive, si hay alguien que haga un comentario haciéndonos ver ciertas cosas que necesitamos conocer nosotros también, con todo gusto vamos a aceptarlo, ¿verdad? Porque claro, de eso se trata, hermano, claro, de eso se trata, claro, ¿no? Claro. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de este programa. El hermano Miguel Sandoval fue quien nos acompañó. Que les habla es el hermano Marco Martínez. Y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Paz a vosotros.